Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia. Pues bueno, tengo el honor de presentar hoy a la comisionada María del Carmen Navapolina. Ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Cuenta con experiencia en investigación sobre temas legislativos, partidos políticos, transparencia, rendición de cuentas, redes sociales, democracia y derechos humanos. Fundadora de Visión Legislativa, organización que parte de la red latinoamericana de transparencia legislativa, Opening Parliament, y de la organización que impulsa el Parlamento Abierto en la Ciudad de México. Pues bueno, no me resta más que agradecer su presencia, comisionada, y no le quito más el tiempo en este sentido. ¿Iniciamos? Por favor, adelante. Pues encantada de estar aquí con ustedes. La verdad es que es la primera vez que entro aquí a la alcaldía de Tlalpan, a las instalaciones. Siempre había estado en el Zócalo, que es hermoso. Entonces, pues estoy muy gustosa de estar aquí con todos ustedes. En cualquier momento, por favor, tengan la confianza de interrumpirme si es que quieren hacer alguna intervención o alguna interacción. Lo que vengo a contar es justo cuáles son los elementos de apertura institucional. Y bueno, por supuesto agradezco al coordinador, a mi colega comisionado Rodrigo Arístides y a todo el equipo de vinculación que se encargan de organizar estos eventos, estas jornadas, estas ferias, en fin, hay una gran versatilidad en todas las actividades que desarrollamos en el Info. Y por supuesto a la alcaldía que nos hospeda. Muy buenos días y buenas tardes, alcaldesa también, a concejales. Me gustaría nada más si para ubicar y quizá tener un enfoque más adecuado, ¿hay concejales por acá? ¿Concejalas? Mucho gusto. Y bueno, sobre todo por la pertinencia de estas nuevas figuras constitucionales que bien refirió mi colega Rodrigo, y porque se vinculan 100% con el ejercicio de apertura institucional. Aquí, digamos, la vinculación que quisiera platicarles es cómo puede mejorar la gobernanza el Estado abierto, los elementos de Estado abierto. ¿Alguien de ustedes tiene alguna referencia de lo que es gobernanza? ¿No? Pues estamos en una gran área de oportunidad. Esta presentación, que insisto, resume como pinceladas de lo que es apertura institucional y cómo puede colaborar con gobernanza, se las vamos a poner a disposición, va a estar en línea. Si quieren pasar a la siguiente, por favor. En general, la apertura, ¿qué se imaginan cuando les referimos a apertura? ¿Alguien de ustedes ha escuchado gobierno abierto? Si quieren levantar la mano, ¿sí? Estado abierto, Parlamento abierto, ¿no? Estado abierto. ¿Información proactiva? Es, digamos, sí, adelante. Sí, bueno, creo que el gobierno abierto está más vinculado con que la población también se apropia y elige cómo manejar sus recursos, cómo quiere que le llegue también la información, por ejemplo, ¿no? De qué tipo de información quiere tener acceso, qué es de utilidad también para el desarrollo pues, de la ciudadanía o comunitario, etc. Muchas gracias. Sí, pues aquí realmente la apertura muestra, o yo en general la asocio mucho con la parte de nitidez, con un correcto entendimiento de lo público, con una interacción. Son distintos elementos que hemos ido agrupando, articulando y queriendo justo darlos a conocer, porque digamos esto es un movimiento a nivel internacional de apertura institucional, que no es otra cosa sino la narrativa de cómo impulsamos y cómo utilizamos las herramientas democráticas, cómo podemos enriquecer las instituciones en una democracia. Y en ese sentido, la apertura institucional va de la mano sí o sí con un Estado democrático de derecho.
No podemos visualizar o imaginar la apertura institucional en una autarquía, en otro tipo de sistema político. O sea, es democrático porque pues, es de dos vías. Hay que escuchar lo que las personas requieren, incorporarlas justo en los mecanismos públicos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y en ese sentido, hay 5 elementos. A mí me gusta mucho agruparlos en solo 5, de tal manera que pueda ser un poco más didáctico qué entendemos por apertura. Y aquí justo lo que comentaban de algunas características de acceso a la información y de participación es que se articulan. El primer elemento que tenemos es de transparencia y rendición de cuentas. Aquí justo parte de esta jornada es que, y de estas ferias de transparencia que se realizan en vinculaciones para promover la cultura de la transparencia. ¿Qué significa eso? Regularmente también lo asociamos con conocer qué se hace del otro lado, en lo público, cómo se toman las decisiones, hay o no información ahí que se puede utilizar. Y en ese sentido, todos estos 5 elementos tienen que formar parte de una apertura institucional. Es decir, no podemos verlos solo de manera aislada para poder hablar de un parlamento abierto, de un gobierno abierto, justicia abierta, en fin, incluso de una sociedad abierta, porque recojo esa característica indispensable del Estado, porque las sociedades, las comunidades, conformamos un Estado. Y ese Estado se articula con distintas instituciones, con distintos poderes. En el caso de la Ciudad de México, justo, pues está la jefatura de gobierno, las alcaldías, el Congreso de la Ciudad, el sistema judicial, los autónomos y, por supuesto, la nueva figura de concejalas y concejales. Y en ese sentido, la sociedad abierta también va de la mano del Estado abierto. ¿Por qué? Porque al final necesitamos a las personas que interactúen con lo público. Entonces, no estamos ajenas, ni mucho menos como sociedad, como comunidad, a la apertura institucional. Incluso en materia de transparencia, tampoco lo privado, el mundo privado es ajeno. ¿Por qué? Porque justo lo que establece la Constitución Federal es cualquier persona pública o privada que tenga recursos públicos o reciba, tendrá que ser sujeto obligado de transparencia. Es decir, y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación o blogs reciben recursos públicos a través de publicidad oficial, tendrían que tener áreas exclusivas de transparentar su información. También, por ejemplo, con organizaciones privadas, con grupos, en fin, todo aquel que tenga recursos públicos por algún concepto tiene que transparentar. O sea, de tal manera que, digamos, el universo aspiracional, incluso del marco constitucional federal, busca que cualquier persona tenga y sea transparente. Y en ese sentido, la rendición de cuentas va de la mano con este primer elemento de apertura institucional, porque no podemos aspirar a tener una apertura si no rendimos cuentas, si no decimos qué es lo que hacemos, cómo gastamos los recursos, para quién estamos gobernando o para quién estamos decidiendo, si somos poder judicial o legislativo, en fin. O sea, rendir cuentas es el acto de comunicar qué es lo que estamos trabajando y probarlo, ¿no? Otro de los elementos, el segundo, es justo participación y cocreación. ¿Algunas de ustedes saben qué es cocrear? ¿No? Bueno, cocrear es construir en común. Este elemento es indispensable porque justo la construcción de soluciones a problemas que todas tenemos, es indispensable escuchar a las personas que quieren aportar, a los grupos que quieren o han pensado desde la especialidad algún tema y que quieren aportar justo a la mejora pública, de tal manera que ese ejercicio, esas mesas, esos llamados, esas reuniones
que se tengan, ya sea de manera colectiva o bilaterales, pueden ayudar a la construcción de soluciones. De tal manera que este elemento justo, no sé si han escuchado las que se llevan a cabo en distintos momentos, mesas de Parlamento abierto, ya sea en Cámara de Diputados, en el Senado, en el Congreso de la ciudad, se ve poco a poco momentos de interacción justo en este articulado incluso de la legislación secundaria que marca la Constitución de la ciudad y que refirió al final de su exposición el comisionado Rodrigo. Son esas mesas que ayudan a que las personas aporten a mejoras o presenten propuestas para incorporar en la posible legislación y entonces las diputadas y diputados pueden incorporar esas propuestas. Son ejemplos de cómo podemos colaborar, co-crear y en ese sentido también el trabajo que realicen desde los consejos de las alcaldías mismas son indispensables. Los elementos de apertura institucional son tan nobles y son tan útiles que cualquier persona podríamos y deberíamos apropiarnos de ellos. ¿Por qué? Porque al final lo que buscan es fortalecer a las personas, empoderarlas y utilizar el engranaje institucional, legal, constitucional que nos permite interactuar. Y en ese sentido, pues la participación va justo de la mano con la posibilidad de crear, de construir una solución en común. Y en ese sentido, hago alusión no solo al enfoque para que como alcaldía se apropien de estos elementos de apertura para que los utilicen, sino también como personas. ¿Y por qué hablo? No sé si alguien piense que hay una diferencia entre personas y ciudadanos. ¿Cuál sería? El ciudadano es sujeto a derechos y las personas también, pero el ciudadano lo es en tanto a un Estado del que es parte y en tanto tiene esa nacionalidad y la persona tiene una serie de derechos que le son inmanentes por el hecho de ser un ser humano, entonces tiene derechos humanos. Sí, básicamente, en efecto, y yo le subrayaría el común denominador, al menos en el caso de México, es que somos ciudadanas quienes tenemos más 18 años en adelante. Y me gusta mucho hacer el énfasis en personas, porque justo hay que ocuparnos de qué trabajamos con la niñez, qué trabajamos con las personas adolescentes. Y en ese sentido también la cultura de la transparencia, la cultura democrática, la cultura de apertura va enfocado a todo tipo de personas, incluso si son o no mexicanas, ¿no? Es una de las características que comentaba el comisionado Rodrigo, de tener anonimato, de no poder, o sea, no tener la necesidad de identificarse para solicitar información. Y en ese sentido, cualquier persona, incluso que no viva en el país, que no viva en la Ciudad de México, tiene derecho a saber qué es lo que está pasando en el país, de tal manera que pudiera solicitar información justo en la ventanilla de la alcaldía, en la ventanilla del INAI, en la ventanilla, en fin, o sea, puede cualquier persona, sea con independencia de la nacionalidad, del nombre, de la edad, a acercarse a solicitar información. Y en ese sentido, la participación de las personas de todos los ámbitos es indispensable para la apertura. También otro, y el tercer elemento es integridad y conflicto de intereses. Levanten la mano quienes tengan intereses en este auditorio. Perfecto. Me gusta mucho hacer esta pregunta porque regularmente en distintas mesas y grupos me ha tocado que se quedan así como calladillos, ¿no? Y aquí lo importante es aceptar que todas tenemos intereses por el simple hecho de estar relacionados y vinculados, de tener familia, de tener alguna escolaridad, de justo tener trabajo. Nos articulamos todo el tiempo y en ese sentido todas tenemos intereses y no hay que tener como restricción a ello. Regularmente y sobre todo en los últimos años el discurso de intereses se vincula con corrupción.
Y se vincula con corrupción por una sencilla razón, y la idea de poder expresar qué intereses tenemos es justo para que cualquiera pueda constatar que lo que decidimos cotidianamente no afecta o no sesga el interés que tenemos como personas. Es decir, o sea, no sé, yo soy legisladora, por decir, de la Comisión de Energía, y tengo, y presido la comisión, ¿no?, en San Lázaro, y tengo aparte toda una cadena de gasolineras de Pemex, ¿no? Pues ahí finalmente sí tengo un conflicto de interés por el ejercicio cotidiano que me está dando el hecho de pertenecer a la Comisión de Energía, ¿no? Entonces, tenemos que contar con esa sensibilidad y con ese desarrollo y ese reconocimiento de la integridad, sobre todo en el ejercicio cotidiano. O sea, no podemos aspirar a ser una alcaldía abierta si las personas servidoras públicas no tienen una integridad en el desarrollo de sus funciones. De tal manera que incluso aquí lo vinculo con la información que se requiere justo dentro del sistema, de los sistemas anticorrupción, que es visibilizar las declaraciones 3 de 3, que de hecho es incluso una obligación de transparencia en la Ciudad de México desde 2016. Aquí justo es dar el elemento informativo de esas declaraciones y poderlas vincular de alguna manera con cómo podemos combatir la corrupción, ¿no? Entonces, aquí también es otro de los bracitos o de los cosas positivas que tenemos en el ejercicio de apertura institucional, de poder desarrollar una integridad y una prevención de conflicto de intereses, que nos estamos ocupando de ello. No sé si en el caso de la alcaldía tengan ya desarrollado, y si no sería una buena área de oportunidad, un código de integridad. En fin, o sea, hay distintas formas de poder interactuar con lo público y desde lo público y como personas en exigir el cumplimiento de estos elementos. Porque, y aprovechando justo que estamos en el 3er aniversario de la Constitución de la Ciudad de México y que hoy es el Día de la Constitución, porque también se emitió en 1917 la Constitución Federal, es que el 3er artículo de la Constitución de la Ciudad establece como principio rector la apertura. Entonces, ahí es algo que estamos obligadas todos y todas en la Ciudad de México. Esos son parabienes, porque al final sí tenemos una constitución, al menos en este sentido, de avanzada, y que tenga una exigibilidad y poder interactuar de otra manera, incluso pudiendo dar fundamento a nuestra actuación desde el precepto constitucional. Entonces, incluso por ahí en algún momento les llegará, si no es que ya incluso en el caso de ustedes como sujetos obligados, les hicimos llegar un cuestionario de qué están trabajando en términos de apertura. Porque justo lo tenemos que aterrizar a la implementación. Está el precepto en la Constitución, está en la Ley de Transparencia. Nosotros como Info de la Ciudad también estamos articulados en nuestro reglamento para hacernos cargo de ejercer esta facultad y poder permear en los distintos sujetos obligados esta necesidad de ser abierto e invitarles a empezar a interactuar con estos elementos de apertura para desarrollar distintas políticas, acciones, en fin, distintas mesas, ¿no? Es un área de oportunidad que nos parece muy, muy buena, ¿no? El cuarto elemento es lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles. Regularmente, no sé si les ha pasado en las distintas funciones que tienen a cargo, que generamos un lenguaje común de acuerdo a las facultades y funciones que desarrollamos, pero a veces no le podemos ni transmitir de manera sencilla a nuestra propia familia. Oye, ¿y a qué te dedicas? No, y verás, es que es un poco complicado, ¿no? Mira la ley, ¿no? O sea, tendríamos que poder platicarles a cualquier persona de cualquier edad que viva o no en la Ciudad de México qué es lo que realizamos. Si no podemos hacer eso, entonces pues tenemos que justo plantearnos cómo nos estamos comunicando en distintas vías. Porque la comunicación no es exclusiva, y ahí sí también es un elemento de apertura que hay que tener muy
consciente de ninguna manera de las áreas de comunicación social. La comunicación la utilizamos todo el tiempo o tendríamos que utilizarla todo el tiempo para poder vincularnos y prestar un servicio acorde a las necesidades o generar incluso empatías distintas con las mujeres, hombres, niñas, niños, adultos mayores que se acerquen con nosotros. De tal manera que esto del lenguaje sencillo, datos abiertos y accesibilidad no tendría que ser algo teórico ajeno y que se encargue quien haga informática y procese bases de datos. O sea, o que se encargue el área de comunicación social y pasamos a esa ventanilla. O sea, realmente es un elemento del cual nos tenemos que responsabilizar, sobre todo si, insisto, si somos personas servidoras públicas y sobre todo enamorarnos de estos elementos. ¿Por qué? Porque, insisto, nos empoderan y a nosotros empoderarnos de nuestras mismas funciones y que nos podamos comunicar de otra manera con quienes necesite de nosotros o quienes nos puedan necesitar, entonces ya vamos a estar generando círculos virtuosos de interacción democrática. En realidad eso es lo que está detrás justo de Estado Abierto, ¿no? ¿Y por qué accesibles? Porque también no podemos o de nada sirve tener una comunicación sencilla si no es accesible, ¿no? De nada sirve que tengamos, por ejemplo, todo un, no sé, por inventarme algo, de 100 servicios que damos en la alcaldía, si a las personas que requieren esos servicios no se los comunicamos, entonces, o no les llega información. Un poco a mí me gusta hablar, porque también iniciamos el año en el Info de la Ciudad. Yo estoy a cargo de coordinar el área también de transparencia, de cumplimiento de obligaciones de transparencia y de realizar justo las obligaciones, que tanto se cumple con la información o no, y comenzamos a hacer asesorías especializadas por ámbito, de tal manera que en breve les convocaremos a las 16 alcaldías para que justo podamos aterrizar cómo pueden utilizar y salir de esa caja que yo le llamo, pues es una caja desastre, la información que se carga en materia de transparencia. Al salir de esa caja desastre, entonces vamos a poder empezar a visibilizar esa información que ya cargamos y ponerla accesible a las personas para que la puedan encontrar y sacarla de ese segmento que pedimos siempre en los sitios web, en el área de transparencia que cargan todo eso. Y que a veces o casi nunca encuentran las personas que más lo necesitan esa información. De tal manera que podamos empezar a interactuar pues con esa información y justo hacerla accesible, de ponerla visible, de ponerla en lenguaje muy sencillo. Y termino con el quinto elemento, que es justo memoria y archivos, porque no podemos hablar de una apertura institucional si no conformamos un archivo, si no documentamos nuestro trabajo, si no está catalogado, si incluso es una obligación también de transparencia poner el catálogo de disposición documental, de tal manera que podamos hacer uso, generar memoria, hacer investigación, vincularla con la parte de fiscalización. Si no hay archivo, tampoco se puede combatir la corrupción. Entonces, son elementos indispensables, estos 5 articuladores, 5 elementos, para poder generar una apertura institucional, para que la alcaldía sea abierta, para que los consejos nuevos sean abiertos, para que cualquier sociedad incluso sea abierta y exija el cumplimiento de estos 5 elementos. Pasamos a la siguiente, por favor. No sé si alguien tiene hasta acá alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Ok. Aquí les comentaba que nuestro interés es de vincular cómo nos sirve la apertura institucional con la gobernanza y qué es gobernanza, que es lo que les preguntaba inicialmente. O sea, gobernanza es una nueva forma de hacer gobierno, de ser autoridad incluso, de manera integral, que promueve la equidad, participación, colaboración, pluralismo, transparencia, responsabilidad y Estado de Derecho. Es algo muy sintético, solo para como enlistar los elementos que implica hacer gobernanza y por qué incluso puede la apertura institucional llegar a construir y generar paz. Políticas que busquen paz, políticas que busquen construir y fortalecer comunidades.
políticas que incluso agrupen e integren la pluralidad de perspectivas, que busquen y contribuyan y reduzcan la brecha de desigualdad, construyan un piso más parejo, de tal manera que no es algo ajeno y de hecho es una narrativa que nos interesa mucho que se apropien para que justo puedan empezar a delimitar cómo la alcaldía Tlalpan, cómo las concejalas y concejales de Tlalpan pueden articularse de esta manera. Y de hecho, articularse más en la parte de visibilidad, de comunicación, porque cuando revisamos justo los ejes de gobierno que presentaron en la alcaldía 2018-2021, tienen varios ejes que consideran justo esta perspectiva de reducir brechas de desigualdad, de generar equidad de género, de tener un desarrollo social, de gobernar desde la comunidad, de incluso trabajar con poblaciones trans. Sí, adelante. Nada más, antes de pasar de este término, yo sí creo que valdría la pena incorporar ahí dos conceptos, que es el de eficacia y el de eficiencia, porque finalmente sí está vinculado a la gobernanza y debería quedar claro también en esta definición. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. De hecho, en efecto, estas son pinceladas. La verdad es que nos podríamos ahondar y hay muchos elementos que hacen falta, incluso para incorporar datos abiertos, para incorporar, en fin, o sea, sí hay muchos mecanismos incluso de fiscalización que tendrían que verse reflejado en esto, ¿no? De tal manera, insisto, que podamos, yo trabajé pues desde sociedad civil unos buenos añitos, pero también desde el servicio público, casi 20 años, y desde academia, en fin, de distintos ámbitos. Y en ese sentido, justo tener la posibilidad de exigir a lo público el cumplimiento de todos estos elementos es mucho más sencillo a veces que poderlo generar y articularlo desde si somos autoridad. Y si somos gobierno, si somos legislativo, en fin, de tal manera que en ese sentido siempre está como el techo aspiracional, el techo a lo que tenemos que enfocarnos y de ahí para el real a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y en ese sentido justo la eficiencia, la eficacia, pues es un elemento indispensable, incluso para la parte, y lo vinculo con también lo que establece la Constitución de la ciudad, con el ejercicio público en base a resultados. O sea, nosotros estamos obligados constitucionalmente a dar resultados no solo con el uso de recursos públicos, sino con el uso de recursos presupuestales, humanos, del ejercicio de los servicios, hasta dónde llegamos en el ejercicio de las facultades que tenemos enfrente. Entonces, todo esto se vincula con cómo estamos gobernando, estamos aportando para una gobernanza o no, estamos siendo una alcaldía abierta o no, qué tanto nos falta, qué podemos hacer en el trecho de tiempo que tenemos. Y aquí también lo comento en términos de, por primera vez vamos a ver en 2021 la posibilidad de reelección, tanto en diputados locales de la ciudad como de alcaldías. En ese sentido, hay una buena área de oportunidad de poder hacer el trazo de políticas de apertura, de políticas para incrementar gobernanza, en fin, de rendición de cuentas, con una perspectiva de profesionalización en el caso de las alcaldías, de políticos y políticas que sean mucho más profesionalizadas y en ese sentido que, sobre todo con el ejercicio en alcaldías de haber tenido un buen gobierno, de poder aspirar a ser reelecta o reelecto, ¿no? En el caso de los diputados locales es el mismo canal, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Que yo tenía media hora y ya voy a cerrar en 5 minutos. Bueno, ¿qué estamos haciendo en el Info en la ciudad con esta implementación y este diseño de apertura? Estamos trabajando con una red de Ciudad en Apertura, la denominamos así a finales de noviembre, donde interactuamos algunas alcaldías, organizaciones de sociedad civil de índole nacional y también local, sobre todo que trabaja con comunidad, como Controla tu Gobierno, como IMCO, con X Justicia, en fin.
Casa de las Muñecas Tiresias, que es un área muy importante con mujeres trans que estamos trabajando, de tal manera que podamos articularnos y nos estamos articulando para priorizar y jerarquizar las necesidades y entonces delimitar y desarrollar acciones públicas que respondan a esas necesidades. Otra forma de interacción que estamos trabajando es en base a la reconstrucción. Después del sismo de 2017 estamos ciertas, bueno, que todos nos apanicamos un poco, al menos yo, ¿no? Con la alerta sísmica cuando suena. ¿Y qué estamos haciendo para construir resiliencia? No solo qué estamos haciendo para saber cómo estamos utilizando los recursos para reconstruirnos, los edificios, los inmuebles que se requieren desde los privados hasta los públicos, en el caso de las escuelas, de hospitales, en fin, sino también qué estamos haciendo para construir resiliencia, para hacernos más fuertes, para tener políticas de prevención. Y en ese sentido, la protección civil y la prevención de riesgos, pues es también un ámbito que cae directamente en la alcaldía. Estamos haciendo el diseño de los atlas de riesgos, de la actualización, y también ese es un ámbito y una obligación de transparencia que esté en su carril. ¿Cumplimos o no? ¿Qué tanto nos falta? ¿Qué estamos aportando? ¿Hay profesionalización o no de las personas que hacen las supervisiones de las construcciones, que están en el diseño de políticas de implementación de protección civil? En fin, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y vamos a tener cortes anuales cada septiembre para justo verificar si nos estamos ocupando de ello, qué necesitamos hacer más, dónde poner más énfasis, y ese es otro tema a través del cual estamos interactuando en el Info de la ciudad. Otra de las preocupaciones que tenemos, bueno, de tantas, pero digamos hemos ido como acotando de qué podemos trabajar, es a través del agua. Estamos también ciertas que el 70% del agua en la ciudad viene de fuera, que tenemos también un alto índice de fugas y que no estamos reutilizando, reciclando, regenerando. ¿Cómo contribuimos al cuidado del agua desde lo público, pero también desde el ámbito privado? De tal manera que son algunos ejemplos, junto con espacios abiertos, que son mesas donde buscamos interactuar también con distintas personas, especialistas, y a llegarles las conclusiones que tenemos a las autoridades para poder, en un ejercicio justo de co-crear y de aprovechar la inteligencia colectiva, a la solución, acercarles a la construcción de soluciones a las distintas autoridades, dependiendo los temas que traigan en el radar. De tal manera que esta información ustedes también la encuentran en las distintas redes sociales del Info de la ciudad. Si a ustedes como alcaldía o como habitantes de la alcaldía o en fin, como interesados, quieren ver o tener algún detalle más, por supuesto que estamos a la orden, ¿no? La siguiente, por favor. Y trabajamos con el enfoque a 3 grupos. Como les comentaba, queremos abordar al ámbito completo de las personas. Y sobre todo también me parece que el tema de transparencia se ha acotado a regularmente una comunidad de práctica o las autoridades que están en torno a la transparencia, o los usuarios principales son periodistas, de academia, ¿no? Pero regularmente adultos mayores, personas adultos mayores no tienen ni idea y no tendrían por qué tenerla de lo que implica transparencia y cómo la pudieran aprovechar. Y digamos, lo que fuimos haciendo en el Info de la ciudad para diseñar la agenda de Estado abierto es justo ubicar con qué grupos poblacionales pudiéramos empezar a trabajar y tener un énfasis mayor, porque hay que hacernos cargo que también estamos en proceso de envejecimiento en la ciudad. Bueno, en la ciudad y en el país y en el mundo mundial, ¿no? Pero, digamos, ocupémonos del ámbito que tenemos para entonces poder empezar a trabajar con un enfoque muy focalizado, ¿no? Entonces trabajamos con personas adultos mayores, con niñas y niños y con mujeres en reclusión y reinserción. Y dentro de este grupo de mujeres, con mujeres trans, nos interesa mucho porque
es un cúmulo de vulnerabilidades en términos de derechos humanos que hay que encargarse y que no solo la apertura institucional, sino el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas va de la mano para empoderar a estas personas y hacernos cargo desde un organismo autónomo de voltear a ello y tener este enfoque, ¿no? La siguiente, por favor, y ya con eso cierro. Les platiqué un poco de reconstrucción abierta. La siguiente, despacio, ya les conté también. Es que ya me acabé 31 minutos, ¿no? Bueno, y sobre todo, aquí quisiera cerrar con la idea de la apertura institucional puede servir y sirve si lo empezamos a utilizar para empoderar a las personas de cualquier edad, de cualquier ámbito. Regularmente, sobre todo si estamos en el área urbana de la Ciudad de México, pensamos que la capital del país es 100% urbana y no. Hay todo un área rural muy importante del cual podemos también hacer uso de estos elementos de apertura. Podemos generar fortalecimiento comunitario a través del uso de estos elementos. De tal manera que la invitación y el recordatorio es utilícenos también como autoridades en la medida que nosotros les podamos facilitar insumos para generar, insisto, políticas, para enriquecer igual lo que ya tienen detectado o para empezar a interactuar de otra manera, pues estamos encantadas y a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. ¿Alguien tiene una pregunta o alguna pregunta que hacer de la plática? Yo dejo otra frase. La apertura fortalece a las instituciones. Para mí es la frase central. En la medida que abras lo que tienes, favoreces, fortaleces y empoderas. Ahí la dejo. Muchísimas gracias a todos. Comisionada, muchísimas gracias. Va a subir la doctora para hacer la entrega de su reconocimiento, por favor. Bueno, pues les damos las gracias por su excelente plática.